Bienvenidos a Dirección Correcta. Mi nombre es Javiera Gutiérrez y el día de hoy en Dirección Correcta, en este espacio donde hablamos sobre relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos, vamos a tener un episodio maravilloso en el cual vamos a hablar sobre Japón y sus protocolos. Bienvenidos. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a Dirección Correcta, este podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, de imagen y de protocolo en torno a actividades que todos realizamos en nuestro día a día. Para este cuarto episodio de nuestra segunda temporada, estoy muy feliz de poder contar con la presencia de un experto en temas de Asia. Y para todos aquellos que nos encanta aprender sobre el protocolo, la cultura y la interacción que hay en estos dos conceptos, el día de hoy en Dirección Correcta vamos a hablar de una cultura milenaria que poco deja al tema de la improvisación. Así que, como en cada episodio, con café en mano o con su bebida favorita, los invito a que se queden a esta plática que vamos a tener el día de hoy, en el que vamos a hablar de protocolo japonés y su adaptación en México. Así que bienvenidos y comenzamos. Y pues, así que bienvenidos y comenzamos. Y pues para empezar vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el doctor en Relaciones Transpacíficas. Él es Cristóbal Coliñón de Alba, es profesor del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Es asistente de edición de la revista México y la Cuenca del Pacífico, también de la Universidad de Guadalajara, miembro del Centro de Estudios Japoneses, del Colegio Departamental del DEP, también todos estos de la Universidad de Guadalajara. Y a pesar de que tiene muchísimas publicaciones, investigación en torno a temas de Asia, ha realizado estancias de investigación en Chiba, Japón, espero que esté bien pronunciado, Tokio, Japón Correcto. y Shanghái, China. Y creo que es poco lo que podemos decir del tremendo currículum, la verdad, que tiene nuestro invitado, pero sobre todo es un gran amigo al que le agradezco tremendamente que el día de hoy nos otorgue unos minutos para hablar sobre un tema muy interesante como lo es el protocolo japonés y su adaptación en México. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias, estimada Javiera. La verdad es que estoy muy agradecido por la oportunidad de participar. Bueno, he estado escuchando de fondo de pronto también tu podcast, entonces ya lo conocía, se decía bien padre. Y cuando salió la oportunidad de que me dijiste, dije, uy, sí me quiero trepar a la discusión, ¿no? Porque, como tú dices, en la vida diaria, ¿no? Trabajamos un montón de momentos de protocolo y a veces cosas que observamos en culturas ajenas a nosotros de pronto nos parecieran como muy exóticas, muy difíciles de entender. Y la realidad es que no, simplemente hay que acercarse a conocer y cuáles son los motivos, ¿no? Que nos guían alrededor de todo esto. Eh, yo te quería platicar de que, aunque yo no soy experto en protocolo japonés, pues he tenido la oportunidad de lidiar con el protocolo japonés tanto en una estancia de investigación en la Embajada de México en Tokio, como en otros espacios académicos, ¿no? En los que pues hay que cuidar formas y hay que cuidar, expectativas, ¿no? Sociales y culturales que terminan siendo actividades bien interesantes, bien interesantes. Entonces, pues a la orden para la discusión aquí contigo. Pues es que me parece muy propio tocar un tema como el protocolo, como dices tú, pensamos que son culturas tan diferentes a nosotros que podemos caer en esto de sentir que no hay nada relacionado con nosotros. Sin embargo, en un mundo tan global, creo que es fundamental saber que tal vez muchos de los protocolos que nosotros tenemos pueden provenir de culturas asiáticas, pero sobre todo saber cómo lidiar de cierta manera o presentarnos ante estas personas del Japón, ya sea porque viajemos o porque cada día tenemos la oportunidad de recibir y más aquí en México a personas que vienen del Japón, trabajar con ellos en espacios de negociación e incluso en espacios sociales, ¿no? Entonces, sí me gustaría que empezáramos un poco con estos temas que a lo mejor son como eh, tabús, bueno, o no tanto tabús, sino como son expectativas que tenemos sobre los japoneses, ¿no? El pensar que son culturas muy serias, muy recatadas, que poco tienen que ver con las culturas latinoamericanas. ¿Es esto verdad o realmente es más una idea que tenemos? Mira, yo creo que más bien es una cuestión de apreciación desde fuera. La realidad es que también los japoneses, aunque pues por supuesto tienen sus propios protocolos, también son culturas que
hay que entender el contexto y entonces uno empieza a formar parte de. Sentimos que de pronto son un poco más lejanas, un poco incluso cuando tengo mis estudiantes en la maestría, por ejemplo, se trabaja la idea de por qué percibimos de pronto a los japoneses un poco como fríos, Ujú, ¿no? Y lo pensamos por contraposición a lo que sería pues una gran postura o disposición, ¿no? De los latinos a ser cálidos, ¿no? Entonces, no es que sean fríos, es que también nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Nos hace extremadamente cálidos, ¿no? Que también puede llegar a ser una problemática para otras personas, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que depende del cristal con el que lo miramos, pero si observamos a la sociedad japonesa, al centro de todo y particularmente la sociedad japonesa, hay que entender el imperativo de la lógica de la armonía, ¿ok? Eh, si queremos observar un protocolo, ¿no? Japonés, tenemos que partir de una lógica de la armonía, mientras que en otras culturas, a lo mejor la mexicana, etcétera, un protocolo puede ser cercanía, ¿no? De tumbar algunas paredes y queremos romper el hielo muy rápido, etcétera. En Japón todo parte a partir de una observación de las cosas en el nivel en el que están, en el orden que tienen, y eso me vuelve a mí un observador primero, ¿sí? Cuando hay que interactuar con los japoneses y cuando hay que trabajar en protocolo con japoneses, ahora sí que es muy recomendable el observar primero, ¿sí? Mientras en Latinoamérica de pronto viene el abrazo y viene el golpe en la espalda sonado o la mano apretada, ¿no? En Japón primero observamos la armonía de la situación, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto proviene de una necesidad, ¿no? De los japoneses de partir de estos espacios de interacción en los que yo debo de saber en dónde estoy parado para comunicarme con los otros, ¿sí? Y eso no es sencillo, obviamente, requiere pues un aprender a leer el ambiente, ¿no? A conocer a tu contraparte, digamos, en un ejercicio. Los japoneses van a tener a través de su sociedad una jerarquía naturalizada, internalizada, que viene de tiempo atrás, mucho, mucho tiempo atrás. Tiene influencias autóctonas de su propio ujú. país y va a tener influencias extranjeras, como va a ser precisamente una de las más fuertes, como el confucianismo o el budismo, ¿no? Estos planteamientos filosóficos, religiosos, dependiendo cómo lo queramos ver, lo que van a hacer es que van a colocar en el universo las cosas, ¿no? Y dentro de ese universo tiene que haber cierto orden, sobre todo el confucianismo es muy claro en la cuestión de orden, y quiero hablar de 5 órdenes en específico. La vinculación entre el emperador y el súbdito, que es una relación vertical, una relación entre los padres de familia y los hijos, que también es una relación vertical, una relación entre hermano mayor y los hermanos menores, que es vertical, y luego Ujú. dos relaciones que son horizontales, en la cual se coloca al esposo y a la esposa en posturas diferenciadas pero igualitarias, ¿sí? De igual Ok. de importancia. El neoconfucianismo va a ser otro tema, pero el confucianismo clásico coloca al esposo y a la esposa en el mismo nivel y a los amigos en el mismo nivel, amigo y amigo, ¿no? Entonces, esta rejilla social se va a trasladar en todo lo que hacen. Entonces, en este Voy a escenario, interrumpir un momento aquí nada más para quedar como claro en estos como ejes que nos estás diciendo. Esto está aprendido desde niño. O sea, sí, toda la sociedad tiene esta estructura establecida desde que son pequeños. sí, claro, y el que manda y el que obedece, ¿no? Ok. Y el padre sobre los hijos, y luego ahora sí que logras una amistad, ¿no? Como Ujú. se vuelve llano, ¿no? Se vuelve la distancia es llana, ¿no? Entonces, al observar eso, cuando uno lidia con el protocolo japonés, pues debe de entender que hay hacia arriba, hay hacia el centro y hay hacia abajo, ¿no? Y el lenguaje mismo de los japoneses ha sido modificado, ¿sí? El lenguaje mismo ya no es solamente como en el español, ¿no? El primero el singular, el yo, y luego
el tú, ¿no? Y luego el usted, ¿no? En japonés va a existir una forma de organización en la cual hay aproximadamente 28 formas de decir yo, dependiendo del grado social en el que estoy, ¿sí? Y va a haber también una muy buena cantidad de usted, usted con mucho respeto, usted con nivel emperador, usted, hasta que llegó a un tú con tal nivel y así, ¿no? Y eso está en el engranaje, como tú dices, desde la infancia de los japoneses, ¿no? Pues con Y eso desde una podríamos historia. decir que la jerarquía, como dices tú, y la palabra esta que utilizaste, que es armonía, que me pudo haber encantado realmente cómo se plantea, la armonía está pegada directamente a la jerarquía y eso está dentro de todo el ámbito social y en todas las prácticas, ya sea de etiqueta, de protocolo, de ceremonial, que vamos a ver mezcladas en sus eventos o en su Y cotidianidad, básicamente. definitivamente, ajá, definitivamente, si queremos empezar a observar el protocolo japonés, tenemos que entender la lógica de la armonía al centro. Pero aguas, la armonía no solo se limita a las personas, la armonía se limita, más bien se expande hacia el espacio en el que habitamos, en el que tenemos esta reunión, en el momento en el que estamos. Se expande al espacio natural y la estación del año que estamos viviendo y eso, como te digo, hay que observar en dónde estamos. Formas, ¿no? Una de las formas primarias Ujú. es la puntualidad. Por ejemplo. O sea, no, Un no hay concepto forma. que los latinos tenemos eh, bastante trastornado, ¿no? Un concepto de Y puntualidad que la gente todavía sigue diciendo, soy puntual cuando llega media hora tarde o cito a las 4 para que lleguen a las 5. Entonces, sí, claro, o sea, en el caso latinoamericano, pues es muy particular y en el japonés también. Pero el japonés va a buscar, ¿no? Que las reuniones que se dice que son a las 4 de la tarde, en realidad empiecen a las 3:50. Porque a las 3:50 nosotros vamos a intercambiar tarjetas de presentación, que también llevan cierto protocolo, ¿sí? Unas tarjetas de presentación, nos vamos a presentar los nombres, ¿no? Vamos a decir aquí estamos, observamos el espacio, hacemos un cumplido para que el Kami esté contento, ¿no? De, qué bonita universidad, qué bonito el espacio de la negociación, las flores que pusieron, ¿no? Ay, qué rico el té que nos está sirviendo. Y a las 4 en punto, inicia la negociación, inicia wow. el tema central. Y la persona que no estuvo antes esencialmente no pudo presentarse, ¿no? Entonces, el primer gran elemento, ¿no? El primer gran elemento del protocolo japonés es simplemente ser puntual, ¿sí? Es simplemente entender el orden de que de 4 a 5 tenemos una reunión. Eso significa que yo tengo que llegar antes, un poquito, no a las 4:01. No. 3:50 ya estoy intercambiando papeles, nombres, etcétera, ¿no? Y a las 4 empieza la reunión importante. Oye, Cristóbal, y por ejemplo, en la cultura latina, para tratar de hacer estas diferencias para las personas que nos escuchan y nos ven, nosotros somos muy dados a que las grandes negociaciones se cierran en eventos sociales, ¿no? La cena, la comida, etcétera. ¿Qué pasa con la cultura japonesa? ¿Llevan esa formalidad a este tipo de eventos o literal, por ejemplo, una negociación tiene que ser cerrada en un ambiente literalmente de negociación, Es como, una pregunta bien compleja. Me gusta que me preguntes algo así porque es bien complejo. Al inicio parecería que no. Al inicio diríamos, no, todo se hace adentro del espacio, en esa aula, ¿no? De la universidad a la que vas a trabajar, o esa oficina de negocios, ese hotel en el área donde quedaron, ¿no? Que iban a trabajar. La realidad es que los japoneses van a buscar conocer a sus socios, ¿sí? Van a tratar de acercarse a los potenciales socios y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque como te dije desde el inicio, a ellos les gusta conocer la armonía de la situación. Entonces, quiero saber en qué lugar se ubica mi socio. Y cuando vienen ellos a Latinoamérica, ya llevan cierto entrenamiento mexicano va a ser muy dado de te llevamos al restaurante, te llevamos al bar. Eso también sucede en la cultura japonesa, pero después, ah, muy bien. después. No es parte de los primeros acercamientos No, los que se van primeros a tener. acercamientos es desde una formalidad, desde esta jerarquía, desde esta observación.
Y esto es uno de los puntos que confunde mucho a la gente que trata con los japoneses, ¿no? Que es que ya lo llevamos a comer al restaurante rico y no nos ha terminado de soltar la información de precios y de descuentos que nos va a hacer. Pues no, no tenemos que darle tiempo a los tiempos. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos desde el Centro de Estudios Japoneses a aquellos que quieren negociar con japoneses es calma, ¿ok? Las cosas son de tiempos y tiempos largos. La negociación con japoneses es de tiempos largos y una primera visita, ¿no?, de una delegación japonesa a México debe de ser correspondida por una visita de mexicanos en Japón, ¿sí? Mm. Y una vez que conocemos dónde estamos, conocemos el nivel de armonía que manejan nuestras universidades o nuestros negocios o nuestras familias, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el verdadero contacto, ¿sí? Ahí es primero llegar puntual y luego esa puntualidad ejercerle en varias ocasiones. Claro. Entonces, la primera palabra clave que salió aquí fue armonía. Ujú. La segunda palabra clave que tenemos que entender es puntualidad, ¿no? Una tercera palabra clave es la inmersión cultural, ¿sí? Que tú puedas de Perfecto. alguna manera decir, voy a lidiar con japoneses, ¿no? Y por lo tanto voy a estudiar un poco, bueno, cuando menos de qué es su país, qué se come, ¿no? Qué ven en la televisión de pronto, qué escuchan en el radio, en el escenario ahorita en los teatros, qué hay, ¿no? Eh, a veces esto nos lleva de pronto a choquearnos, ¿no? Porque hay elementos culturales que decimos, ay, esos sí son bien diferentes a los nuestros, pero A ver, son háblame de excelentes. alguno de ellos, así que digas tú, me salta muchísimo esto. Por ejemplo, algo que les impacta muchísimo a los mexicanos, ¿no? Es cómo la participación en escenarios, ¿no? Se ve una obra kabuki, que es una obra de teatro, y sale el personaje femenino, ¿no? Y Ujú. sale con unos atavíos hermosos, unas joyas, unos kimonos larguísimos, y son obras de teatro con nieve y con un montón, le echan una producción hermosa. Y una de las cosas que a los mexicanos les brinca y dicen que qué, resulta que los papeles femeninos son hechos por varones, ¿no? Au. Entonces, para el latino es como de, ¿qué pasó? ¿No? O sea, Ujú. yo hasta me enamoré en el Ujú. escenario, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y entonces esos temas de conversación permiten un intercambio cultural muy interesante, ¿no? Y entonces tu contraparte japonés probablemente a lo mejor conoce algo y te va a decir, ah, es que desde la antigüedad, ¿no? Los roles femeninos en el escenario, pues se observaban de pronto con mucho interés y pues era mejor cuidar a las chicas, ¿no? Entonces las chicas se las dejaban afuera del escenario, ¿no? Un poco lo que sucedía en Inglaterra. Me da pausa o pauta, perdón, para hacerte otra gran pregunta, que es el papel de la mujer en estos tipos de negociaciones. Porque obviamente si bien la mujer está obviamente ejerciendo un gran papel en diferentes culturas, sabemos que también hay barreras que han sido difíciles de romper y cómo se manejan estas barreras específicamente en el caso de las negociaciones con Japón. Bueno, pues dejando a un lado, por ejemplo, la sorpresa del mexicano que va a ver el kabuki, ¿no? Y Mm. empieza a cuestionar un poco los roles de las mujeres. Lo primero que va a notar es que efectivamente son pocas las mujeres que participan de la vinculación empresarial o laboral. Ah. Esto es por un gran retraso que tiene Japón respecto a la inclusión de las mujeres en este tipo de espacios, ¿sí? Han hecho avances enormes. En las universidades ya es muy común que tu contraparte en la mesa de negociación sí sea una mujer, ¿sí? O una persona del colectivo LGBTQ, ¿no? Ujú. Ya no es tan notorio, ¿no? Ya no es un tema, pero en las empresas sigue siendo, ¿sí? Las empresas japonesas tienen todavía la mala costumbre de no contratar suficientes mujeres para puestos directivos, por ejemplo, ¿sí? Ellos siguen considerando roles tradicionales de género que no incluyen a las mujeres dentro de espacios de toma de decisiones. Guau. Han habido grandes avances innegables, pero el último reporte de la OCDE Ujú. nos demuestra todavía un retraso muy importante, siendo de las economías más poderosas del Pacífico, ¿no?
más poderosas del mundo, nada más y nada menos que la tercera en producción del Producto Interno Bruto, etcétera. Las mujeres representan apenas el 15% de los puestos de CEO, por ejemplo. Guau. Es Y si, poquitito. y si, por ejemplo, yo estoy por parte de una empresa mexicana, yo con un Ujú. puesto directivo voy y negocio, trato de negociar. Si quiero cerrar mi negociación, a fuerzas tendría que enviar a un hombre para que cierre la No, negociación, o nada más es una cuestión a nivel interno de su empresa y exacto. aceptan las negociaciones con mujeres. Exacto, Sí, oigan. es muy común las negociadoras extranjeras que van encargadas a Japón y salen con excelentes resultados, ¿no? Eso no es problema, pero es muy raro el caso de negociadoras japonesas que salen de Japón. Respecto a esto, porque creo que tiene que ver con la inmersión cultural y que es una duda que todo mundo se pregunta cuando va a negociar o va a ir a Japón o va a recibir gente del Japón. El tema de la imagen, porque también es algo que directamente vemos en este podcast y creo que es la primera vez que vemos algo en relación con otros países. Y es esta imagen, ¿no? ¿Cuál sería la imagen en cuanto a vestimenta ideal, adecuado o lo común, tanto en hombres como mujeres? Porque seguimos mucho con la cultura hollywoodesca de que pensamos que todo el mundo tenemos que andar con kimono para arriba y para abajo y no sabemos si eso realmente sea una idea hollywoodesca o sea una realidad, ¿no? Entonces, platícanos un poquito el tema de la imagen. Mira, en Japón es muy claro que existen todavía cultura y tradición de cómo te ven, te tratan. ¿Sí? Y es una observación que no se hace en el sentido de esta persona es demasiado cuidada hacia sí misma, es una persona que a lo mejor le gusta demasiado la moda y es tema de ella. No, cuando uno viste bien, lo hace a favor de la contraparte. Entonces se considera una descortesía, por ejemplo, llegar con las uñas mordidas, por ejemplo. Una persona que tiene problemas de ansiedad y se muerde las uñas va a ser juzgada en la mesa de negociación o en una entrevista de trabajo, porque se considera como una debilidad de carácter, ¿no? O sea, ¿por qué tienes las uñas o sucias, por ejemplo, ¿no? Las uñas sucias. Y son muy observadores, ¿no? Que por qué el cabello a lo mejor no lo trae de tal manera, ¿no? De bien acomodado, o la barba bien acomodada. Bueno, en realidad la barba de entrada está mal, ¿sí? O sea, se De eso considera no la lo barba sabía. como algo. Sí. La barba en Japón es algo que no se usa. ¿Sí? Se asocia mucho a no la limpieza personal, no higiene personal, se asocia a una masculinidad tóxica, violenta, ¿no? Wow. Y los que usamos barba y no somos así, decimos, bueno, no, no todos, pues, pero culturalmente se asocia a ese tipo de cosas. Entonces, sí es muy recomendable para los negociadores que van a Japón, pues una buena rasurada, ¿no? Al punto de no, ni bigote ni barba, ¿no? O sea, nada, nada, nada. Se observa también, por ejemplo, el uso de colores primarios. Tienen que ser colores primarios, ya sea negro, azul, si acaso un gris, ¿no? Y por ahí hubo algún primer ministro japonés que intentó cambiar la lógica de las corbatas, ¿sí? Antes, estamos hablando hace 20, 30 años, era imposible pensar en un japonés sin la corbata, ¿no? Pero el primer ministro Koizumi, enfrentando una crisis energética, ¿no? Decía, pues es que tenemos una crisis energética porque se prende el aire acondicionado en todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relajar el protocolo de oficina en donde los hombres puedan no traer corbata, ¿no? Como para poder, pues, ventilar un poco. Entonces, han habido ciertos cambios, pero, por ejemplo, el uso de corbatas, uno de los shocks que yo tuve es que a mí me educaron de que las corbatas negras son para funerales. O sea, el hecho de usar un traje negro y una corbata negra es para un Boleto. funeral. Y yo llego a Japón y mi contraparte trae traje negro, corbata negra, ¿no? Y yo digo, pues ¿a quién vamos a enterrar? ¿No? O sea, Se ¿qué es? murió. ¿Y quién se murió? ¿No? O sea, aquí estamos sufriendo de algo. Y no, la realidad es que para ellos el negro es formalidad, ¿no? Es un color limpio, es un color liso, básico, que no me va a generar nada. Yo llevo en una corbata, por ejemplo, roja a Japón y todos se me van a quedar viendo como, ¿y este loco qué?
Cuando en México una corbata roja puede significar simplemente un color más, una alegría, ¿no? En Japón no se maneja. Cuando hablamos de empresas, por ejemplo, ahí sí se pide un protocolo mucho más cuidado, ¿sí? Colores llanos, colores lisos, básicos, poco accesorio, ¿no? De los hombres se les recomienda un máximo de 3 accesorios, incluyendo los lentes, ¿no? Entonces, Muy puedes pocos llevar accesorios realmente. lentes, un reloj y la corbata, y ya son 3 accesorios. Párale de contar, ¿no? Hasta ahí. O si vas a llevar el pin de tu empresa, ya cuenta como accesorio. Entonces traes el pin, traes los lentes y tu corbata, ¿no? O el reloj, ¿no? Y tratas de no destacar. Los japoneses tienen un dicho que eventualmente ha causado ciertas problemáticas, pero dicen que el clavo que sobresale se tiene que martillar. Entonces no están acostumbrados a que la gente llegue, por ejemplo, con una indumentaria tipo Oscar Wilde, ¿no? De colores rosados, con una excelente cravat de primera mano de seda y un bombín y un bastón, ¿no? Aparte de los lentes y aparte del pin y aparte de... Para ellos es demasiado, ¿sí? Hay que mantener los tonos, hay que mantener los accesorios, ¿no? Limitados a mantener una imagen lo más pulcra posible. Esto nos lleva, por ejemplo, a la cuestión del silencio, ¿sí? El latino está acostumbrado a llenar los silencios con actividades, ¿no? Si de pronto la conversación se torna silenciosa, el latino se siente incómodo, ¿no? Y entonces busca rellenar el espacio de la conversación. En Japón, el silencio es oro, hablar es plata. ¿Qué necesitamos? Muchísimo. Entonces, yo llevo mi brochure de mi universidad, yo llevo mi catálogo de productos desde acá, se los presento y si en ese momento los observo leyendo, no los voy a interrumpir diciendo, ah, mira, observa esta gráfica, observa este precio, es el mejor del mercado. No, los voy a dejar, ¿sí? Que ellos observen y que si tienen alguna pregunta me señalen o tienen un comentario de, ay, qué bonito logo, o mira, las especificaciones técnicas son muy claras, se agradecen, ¿no? Pero nada más. El silencio es oro, hablar es plata. Claro que la plata es valiosa, ¿verdad? Obviamente, pero es más valioso el silencio, ¿sí? El Creo que dejar es los espacios. un concepto tan diferente, como dices tú, a la cultura latina que no me puedo imaginar, por ejemplo, un vendedor mexicano que está acostumbrado, como dices tú, a cerrar todos esos vacíos, esos silencios presentados ante él como una incomodidad con información y entre más información te estoy diciendo, siento que soy mejor, que estoy resaltando más, a una cultura que te dice, necesito analizar, ¿no? Y creo que habla muchísimo de tomarte esta pausa, como dices tú, de observar, ver la armonía y estar como, obviamente, tener toda la congruencia en cuanto a la toma de decisiones. Me parece súper interesante este concepto que estás tocando. A lo que viene el siguiente movimiento de las palabras claves, ¿no? Que es, por ejemplo, el cuidado de las relaciones una vez que se logran. A veces sucede que en Latinoamérica ya le vendí 6 toneladas y muchas gracias, nos vemos el próximo año. En Japón se cuidan las relaciones a un nivel incluso personal. Se sabe cuándo es el cumpleaños, ¿no? De la contraparte, se le escribe un mensaje de parte de la compañía en la Año Nuevo, ¿no? Por ejemplo, en Año Nuevo siempre es muy importante cuidar las formas, entonces durante este año tuvimos muy buenas relaciones, logramos acercarnos a ustedes en una visita, estamos seguros de que este nuevo año vamos a lograr algo mejor, ¿no? Y entonces cada año nuevo, ¿no? Es recordarles eso. Hay empresas incluso que toman el cumpleaños del emperador también como una buena forma de desearles a alguien una feliz, ¿no? Jovial experiencia, ¿no? Que esperamos que se llama la Semana Dorada, de Golden Week, que es como la vacación importante allá. Entonces, gracias a todo el esfuerzo y al trabajo que han hecho, esperamos que esta Golden Week la tomen como una oportunidad de descansar y abrazar la cultura japonesa, ¿no? Hay que Al final de aprender a cuentas, hacer un ese. detalle de relaciones públicas
que se tiene que Importantísimo. mantener en el cuidado de las relaciones personales de manera muy general. Y por ejemplo, Cristóbal, suponiendo que estamos teniendo este tipo de negociaciones y hablamos de los regalos, aquí tenemos un capítulo en específico en el que hablamos de los regalos en México y Ujú, cómo nos encantan los regalos, pero también muchas veces es como un problema porque hay gente que no sabe ni qué regalar. ¿No? Ni ujú, saber que hay cosas que sí se regalan, otras que no son ni protocolarias ni necesarias, que estés haciendo ese tipo de regalos y cómo recibirlos, cómo darlos, ujú. etcétera. Que invito a las personas que no han escuchado ese episodio, que también lo vamos a dejar aquí en la caja de información para que lo puedan revisar, pero en específico con la cultura japonesa. Vamos a hablar un poquito de regalos. ¿Les gustan? ¿No Uf, les gustan? les encantan los regalos, pero tenemos que saber que la cultura japonesa es mala recibiendo regalos. La cultura japonesa les encantan los detallitos, pero se considera infantil aceptarlos de primera mano. Entonces es muy común que uno dice, ah, mire, le traje esto. La primera reacción de los japoneses es de, ah, no es necesario, gracias. No, no, en serio, le traigo esto de parte de la empresa y te lo van a negar. Normalmente son 3 veces. A la cuarta es un, ok, muchas gracias. Y hay que entender otra cosa. Los japoneses no van a abrir el regalo ahí enfrente. Como el latino, que Lo van a... automáticamente empieza a abrir ahí con... Ajá, no, aquí no se emociona uno y dice, uy, ya llegaron los colegas árabes que me trajeron y ya salió tal tela hermosa, entonces hasta se la prueban, ¿no? Y hasta la canción de que lo abra, que lo abra, ¿no? Que en Japón no. En Japón es muy prudente, el japonés se busca agradar, ¿no? Entonces, bueno, te recibo el regalo, muchas gracias, pero no esperes que lo abra, ¿no? Esto es porque se maneja un nivel de honestidad. ¿Y qué tal si no me gusta, Javier, a lo que me regalaste? Yo no puedo mentirte a la cara, porque Wow. quiero ser honesto contigo. Entonces, por eso no lo abro, para evitarme el problema de que diga, "Mm, sí". Me vuela la cabeza Entonces, con ese comentario. Es que yo creo que cuando estamos negociando, bueno, o sea, está a nivel social, ¿no? Es como muy común de ahí, me regalaron algo y, ah, justo lo que necesitaba, ¿no? O sea, sí, o sea, así sea un socialmente trapo que está nunca bien voy a usar. aceptada. La mentira está bien aceptada en una situación como esa, en una cultura latina. Entonces, el hecho de que me estés Y en diciendo Japón no. que no lo van a abrir por no mentirte si no les gusta, o sea, Exacto. Los regalos los van a impresionante. abrir en su cuarto del hotel, los van a abrir en otro espacio en el que están seguros de que si lo abren y dicen, ah, mira, me dio esta tarjetita, qué bonito detalle, o decir, ahí está medio feo el diseño, pero lo pueden ya decir con franqueza, ¿no? O sea, no te lo van a decir en tu cara. Hay algunas cuestiones culturales que con los años se ha ido suavizando. Pero, por ejemplo, en la antigüedad, estabas hablando en la antigüedad por ahí de los 60, ¿no? Estamos hablando de una antigüedad del siglo XX, porque ya estamos hablando del siglo pasado. Regalar, por ejemplo, relojes era mal visto, porque el reloj, así fuera un reloj fino Cartier, ¿Mm? te está contando el tiempo. Y si te cuentan el tiempo, te están diciendo que se te está acabando la vida. Y por lo tanto, Wow. un regalo de reloj significaba, pues ya te vas a morir. Era un memento mori para ellos, ¿no? Mientras que en México dices, ay, un reloj Cartier, ¡guau! Padrísimo, ¿no? En Japón los relojes se consideraban de mal gusto por ese recordatorio de muerte. De la misma manera, a menos de que yo trabaje servicios funerarios, hay que evitar en absoluto el tema de la muerte, ¿sí? Por lo tanto, al mexicano de pronto le cuesta trabajo porque ya llevó las calaveritas de dulce, ya llevó a la Catrina, ya llevó Feliz Día de Muertos, señor japonés. Exacto, y para ellos es como el de, wow, espéreme tantito, ¿no? Me está deseando qué cosas. Entonces hay que tener cierto tacto para ciertos temas, aunque esto ha cambiado, hay que decirlo. Esto era en los 60. Ya se estrenó Coco en Japón y fue un éxito, ¿sí? Entonces, en Japón empiezan a observar que la cultura latina también tiene observación de la muerte, ¿no? Como algo natural y algo bonito, y si te entregan una calaverita con tu nombre en azúcar, no significa que te quieren matar, es simplemente un recordatorio dulce, ¿no? De algo que es muy amargo. ¿Sí? Entonces,
la cultura japonesa también se ha adaptado porque no está aislada del mundo. No viven en una isla sin internet, perdidos de todo. Al contrario, están hipervinculados. Y cuando tú vas a tener una negociación con alguien, es muy común que ellos de antemano ya estén informados y busquen generar esa armonía, ¿sí? Una de mis experiencias más grandes y más reveladoras, Javiera, que te puedo platicar, es cuando yo todavía era estudiante. Yo era estudiante del ITESO y tengo una oportunidad de ir a estudiar un verano a una universidad en Kioto, la Universidad de Estudios Internacionales de Kioto, donde había un programa de homestay, o sea, que te quedabas con una familia local, ¿sí? Yo tuve la suerte de que caí en una familia, sobre todo más bien una pareja ya retirada, unos señores ya mayores, donde al señor se le hizo lo más normal. Oye, Cristóbal, ¿tienes planes el sábado? Y le digo, no, no había planeado nada. Vamos a ir con las Maiko, las aprendices de geisha. Anda. Y yo, ándale. Y yo cargando todos mis estereotipos y sin hacer demasiado, yo dije, ¿cómo que vamos a ir con las Maicos, no? Y me dice, ¿y va a ser en el hotel? Y yo, no, hombre, ya entonces aquí ya quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, yo ya haciendo conjeturas. El asunto es que me lleva a un espacio de alta, muy refinada cultura japonesa, ¿no? Yo siendo apenas estudiante universitario. Y yo creyendo que pues eso iba a ser las cosas que Hollywood me había dicho que eran las geishas, ¿no? Y resulta que me encuentro un espacio en donde en cuanto nos abren la puerta del taxi en el que nos fuimos, llega una chica perfectamente ataviada, en kimono, con un excelente maquillaje, y me dice en inglés, usted debe de ser Cristóbal, bienvenido. Pues muchas gracias, ¿no? Welcome, ¿no? Wow. Thank you very much. Y en eso, dando los primeros pasos, me dice, ¿viene usted de México, cierto? Sí. Oiga, supe que tuvieron elecciones y ganó Caray. Felipe Calderón. ¿Qué opina usted de la política exterior de México hacia Japón ahora que Felipe Calderón es presidente? ¿Qué hace uno en ese momento ¿Perdón? aparte de congelarse? O sea, ¿qué hace uno en ese momento aparte de congelarse? Entonces, a partir de ese momento, mi experiencia como estudiante fue extremadamente llevada, ¿no? A este proceso de iluminación, de conocimiento de la cultura japonesa. Esta muchacha se había tomado el tiempo de prepararse porque su intención central era la armonía entre un mexicano que iba a ir a un evento 100% de cultura japonesa high-end. Hay dos palabras clave que sí quiero mencionar. La primera es el amaeru. Amaeru viene de la palabra amai, que significa dulce. Entonces, amaeru es dulcificar la relación de fondo, ¿sí? El amaeru es fabuloso. Los japoneses son especialistas en dulcificar una interacción, ¿sí? La segunda viene del manejo del bonsai. Creo que todo el mundo conoce el arbolito, que es el bonsai en su macetita. Bueno, el bonsai no está así de a gratis. Tiene mucho trabajo de fondo y uno de sus trabajos es el recorte de las raíces, el mantener las raíces limpias, sin enfermedades, ¿sí? Eso se llama nemawashi. El nemawashi es cuidar las raíces de nuestra negociación. Voy a cuidar la armonía, voy a cuidar la puntualidad, voy a cuidar la inmersión cultural, voy a hacer que te sientas bien, voy a dulcificar y voy a cuidar esas raíces que estamos haciendo. Son 5 puntos clave. Sí me gustaría, antes de concluir este episodio, preguntarte algo que sin duda alguna, con tantos años que tienes de experiencia de trabajo y de estudio sobre las culturas asiáticas, en especial sobre la japonesa, ¿cuál considerarías de todo esto que hemos hablado y de todo lo demás que existe en torno al tema de protocolos, etiqueta, etcétera?
que sería un punto fundamental que como latinos deberíamos de aprenderles y adaptarlo de manera general a la parte de las negociaciones. Es algo que realmente consideres, esto es una clave fundamental en ellos, que si la tuviéramos nosotros, a lo mejor se generaría un cambio tremendo. Creo que eso me voy a robar por ahí las palabras de un embajador que estuvo aquí en México. El embajador Yamada hizo un comentario muy interesante en el que cómo el japonés va a tener un choque cultural importante en las negociaciones cuando observa del latino que en Japón la empresa es rica, pero el empresario es pobre. Tiene contado su presupuesto, se come y viaja en transporte público, ¿no? Pero en cambio en México o en Latinoamérica, las empresas son pobres, pero el empresario es rico. Y entonces llega el empresario con la camionetota del año, hacen unas fiestas enormes, ¿no? Para los 15 años o las bodas, ¿no? Y la empresa por lo general reportan, ¿no? Pues es que hay pérdidas, es que hay problemáticas. Entonces, algo que deberíamos probablemente de absorber de la cultura japonesa para el protocolo es entender la necesidad de esa colectividad, porque si la empresa es rica, muchos pueden beneficiarse de ella. Se crea trabajo, se crean espacios de oportunidad, ¿no? De negocio, etcétera. Pero cuando en Latinoamérica nos gusta lo ostentoso, nos gusta llegar con el Rolex de primer nivel a la mesa de negociación, pero presentas una empresa de que, híjole, pues apenas está logrando la calidad de aguacates que debería, ¿no? Va a haber una disonancia importante y esas palabras del embajador Yamada es un choque cultural muy fuerte para con los japoneses. El japonés le encanta poner al centro esa colectividad representada en una empresa rica, con capacidad de producción X, que va creciendo a Y, pero el mexicano llega y cree que lo importante es lo personal, ¿no? Y entonces desde lo personal va a tratar de construir, cuando lo importante es la colectividad de la empresa, ¿no? Y entonces eso es probablemente algo de las cosas que a mí me gustaría que tu público a lo mejor observara cuando tuviera la posibilidad de tratar en un protocolo. Y no necesitan solo ser empresas, ¿no? Puede ser una relación hasta personal, ¿no? Cuando uno como persona se presenta ante los japoneses, es muy importante destacar la colectividad, ¿no? La familia que se tiene, el grupo social en el que se maneja, ¿no? Esta colectividad, participación en los espacios públicos, ¿no? Por encima del individualismo, muy por encima, ¿eh? Entonces, si ya observamos estos 5 puntos de los que platicábamos, ¿no? Un sexto punto también sería el reconocer que en Japón es una cultura de colectivos frente a los latinos, que aunque estamos muy pegados a la idea de familia, etcétera, pero pues es una familia nuclear, la mía, no es la empresa que tiene 20 familias, ¿no? De la cual viven de ahí. Muy Entonces, individual. Pues qué gran cierre yo diría para estos puntos que nos has hecho favor de recordarnos, para ponerlos sobre la mesa, para tomarlos en cuenta en futuras negociaciones y obviamente también a nivel personal, porque creo que el hecho de poder conocer puntos culturales de otros países a nivel general nos permite analizarnos, cuestionarnos sobre cómo estamos actuando a nivel social, a nivel personal, pero sobre todo nos enriquece constantemente a cada uno de nosotros. Si alguien tiene alguna duda, si quiere contactarte, si quiere hacer una negociación y tiene ya como dudas en concreto, no sé si quieras aprovechar este espacio para dar claro, claro, tus pueden contactos. contactarme en mi espacio, digamos, mi correo electrónico, que es mi nombre y mi apellido, cristobal.collignon@academicos.udg.mx. Suena una gran liga, pero después ahí se la ponemos en la caja Aquí de información. vamos a poner Perfecto. el link Ese es mi directo. correo, digamos, el profesional. Y aprovecho porque si ya tienen ese interés y quieren hacer ese tipo de conexiones, pues tenemos una maestría, unos estudios en maestría de Global Politics and Trans-Pacific Studies, que los pueden acercar a este tipo de planteamientos, ¿no?
desde la política, desde los negocios transpacíficos, ¿no? Que a lo mejor es un proyecto de maestría que no habían considerado, no sabían que existía. Bueno, les hacemos el comercial. Existimos y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, ¿no? Entonces también por ahí les vamos a dejar la liga a la maestría como un espacio, ¿no? Dentro de la Universidad de Guadalajara, en donde se promueven estos espacios de vinculación, se promueve la negociación, la observación de protocolos tanto de lo político como de lo empresarial, como desde lo personal, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos, sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias a todos también que nos han escuchado y que nos han visto con este podcast. Y quiero recordarles también que nos sigan en nuestras redes como @dirección correcta XA, nos encuentran en Facebook, en Instagram, que compartan este video con las personas a las que consideran que puede ser de su interés, incluso a las que no estén negociando con Japón, porque creo que a nivel cultural toda esta información va a ser bastante útil para nosotros. Muchísimas gracias nuevamente, Cristóbal. Y pues bueno, esto es Dirección Correcta. Los invitamos a que continúen viendo nuestros episodios. Ya tenemos 2 temporadas disponibles en YouTube y en otras plataformas. Así que síganos y pues a seguir en la dirección correcta. Gracias, Cristóbal. Gracias a ti, Javiera.